Este es el video correspondiente a la práctica de manual número 2, determinación de la velocidad de reacción enzimática de la lacasa proveniente del hongo Cordyolopsis gallica, por medio del método de uva visible. Presente el equipo conformado por Diana Michelle Estrada Calles, Frida Martínez Intriago, Gamaliel Peralta Fernández y Joaquín Ramírez Calixto. Como docente, la doctora Alia Méndez Albores. A continuación comenzaremos con una explicación sobre el método UV-Vis, que es una espectroscopía basada en el proceso de absorción de la radiación en la región ultravioleta visible. Espectroscopía UV visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un sustrato en solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Cuando la luz, considerada como energía, es absorbida por una molécula, se origina un salto desde un estado energético basal o fundamental E1 a un estado de mayor energía E2. Y solo se absorberá la energía que permite el salto al estado excitado. Cada molécula tiene una serie de estados excitados o bandas que la distingue del resto de moléculas. Una manera de estudiar la espectroscopía UV visible es la ley de Lambert-Wiesel. De forma independiente, Wilhelm Baer y Johann Lambert propusieron que la absorbancia de una muestra a determinada longitud de onda depende de la cantidad de especie absorbente con la que se encuentra la luz al pasar por la muestra. La ley de Baer-Lambert relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente, después de que en dicho medio se produzca absorción. La ley, donde A es la absorbancia, una cantidad dimensional, E es la constante molar de absortividad, una constante única para cada compuesto, L es la longitud que debe atravesar la luz en el contenedor y C es la concentración molar del absorbente. Ahora, si nos enfocamos en las enzimas, para el descubrimiento de estas, entre muchos procesos, uno muy importante fue la fermentación alcohólica, debido a que en 1876 Wilhelm acuñó la palabra enzima para designar a los fermentos solubles y diferenciarlos de fermentos organizados, células vivas, en lo que llamaban en esos tiempos. Ya en 1896, los hermanos Buchner, después de haber molido células vivas de levadura, descubrieron que al añadir sacarosa realizaban la formación de alcohol y CO2, sin la necesidad de células vivas, y en 1926 se cristalizó la primera enzima, correspondiente a la ureasa. Las enzimas, conocidas como catalizadores biológicos, aceleran de forma sustancial la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. El potencial químico de un ser vivo queda definido por su información genética y las enzimas son las entidades biológicas que convierten dicha información en acción. Ahora enfocándonos hacia la cinética enzimática, esta estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzima. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalizadas de las enzimas. El modelo cinético de Michaelis-Menten es una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Para explicar la relación entre la velocidad inicial y la concentración inicial de sustrato ocurren en dos etapas. Se forma el complejo enzima-sustrato y el siguiente es el complejo enzima-sustrato, da lugar a la formación del producto. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten, donde la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por el sustrato correspondiente sobre la constante de Michaelis-Menten, más el sustrato. La velocidad máxima se determina midiendo la velocidad a la que ésta tiende a mantenerse constante a lo largo del tiempo. La constante de Michaelis-Menten corresponde a la concentración del sustrato, con la cual la velocidad de reacción enzimática alcanza un valor igual a la mitad de la velocidad máxima. Dentro de la cinética enzimática, la ecuación de Lineweaver-Burke es más práctica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima. En esta representación se grafica el inverso de los valores de la cinética de Michaelis-Menten, lo que da como resultado una línea recta con la siguiente ecuación. La ecuación Lineweaver-Burke se usa para determinar los valores de Km y B máxima. En la gráfica, el punto donde la línea intersecta al eje Y es el valor inverso de B máxima, mientras que el punto donde la línea corta el eje X representa el valor inverso de Km. Ahora bien,
Retomando la teoría de la espectroscopía UV-Vis y siendo la técnica que nos interesa durante esta práctica, podemos decir que es una técnica analítica que ha estado en uso durante los últimos 35 años y que durante dicho periodo se ha convertido en uno de los instrumentos analíticos en el día a día de los laboratorios. En muchas aplicaciones se podría emplear otras técnicas, por supuesto, pero ninguna compite con el UV-Vis, ya que ofrece varias ventajas sobre otras, que podría ser que es simple, es versátil, es veloz, tiene una alta precisión y que además es bastante rentable. Categóricamente, la espectroscopía UV-Vis puede ser empleada tanto para el análisis cualitativo, es decir, identificar la identidad de una sustancia, así como las sustancias que están presentes en una mezcla, como para el análisis cuantitativo, que es identificar la cantidad de estas sustancias en dicha mezcla. Así, tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que las aplicaciones de la espectroscopía UV-Vis tienen un marco bastante amplio, pero podemos resaltar algunas de ellas, como son, por ejemplo, la determinación de grupos funcionales en moléculas orgánicas, el análisis de muestras bioquímicas, la determinación de metales en compuestos de coordinación, análisis de semiconductores, medidas de color, como ya habíamos dicho, determinación cuantitativa y para el interés de esta práctica, el seguimiento de la cinética de procesos químicos y bioquímicos. Ahora bien, respecto a lo que es el objetivo de esta práctica, es determinar la velocidad de la reacción enzimática de la enzima lacasa. Esto utilizando diferentes concentraciones de un extracto de caldo de cultivo que va a ser proveniente del hongo Coriolepsis gallica. Como hipótesis tenemos que si se saben las concentraciones de sustratos, que son los caldos, y también la concentración de la enzima que se utilice para catalizar una reacción y dar origen a un producto, podemos determinar la velocidad de reacción así como el orden de reacción a través de la cinética enzimática, utilizando la ecuación de Michaelis-Menten o el modelo matemático que se prefiera utilizar. En cuanto a las sustancias que se van a utilizar, se requiere de extracto de cultivo de Coriolepsis gallica, que va a ser previamente crecido durante 14 días de fermentación en un medio Olbran. También se van a ocupar 10 mililitros de buffer de acetato de sodio con un pH de 4.5 a 600 milimolar. Y por último, 50 mililitros de ABTS. En cuanto al equipo, se requiere una micropipeta de 50 microlitros, una parrilla con agitación magnética y un espectrofotómetro UV-Vis con 4 celdas. En cuanto a la metodología a seguir, se comienza por centrifugar 1 mililitro del extracto de cultivo por 1 mililitro a 8000 revoluciones por minuto. Una vez que se hace esto, se extrae el sobrenadante y se van a etiquetar 4 celdas de 1 mililitro para el espectrofotómetro UV-Vis y estos se van a etiquetar como 1, 2, 3 y blanco. Estos van a ser los 4 sistemas que se van a hacer y que van a estar preparados de la manera en que se muestra en la tabla. Es decir, que para el sistema 1 vamos a tener 1 microlitro de extracto que va a ser ya centrifugado y diluido y va a tener 5 microlitros de ABTS y 994 acetatos o bueno microlitros del buffer de acetato y así con cada uno de los 4 sistemas, el 1, el 2, el 3 y el blanco. Una vez que se hace esto, se van a medir las absorbancias a 436 nanómetros cada segundo hasta los 60 segundos, es decir, por un minuto. En la sección de cálculos de resultados, en este dispositivo podemos observar que se realizó la determinación de la concentración de las muestras que se analizaron, en este caso de los 4 sistemas, a sus respectivos tiempos, en este caso hasta 60 segundos, y se puede observar en cada celda el término o parámetro de tiempo, absorbancia y la concentración en molar. Cabe destacar que se realizaron en 60 segundos las mediciones correspondientes y se utilizó la siguiente fórmula donde la concentración es igual a la absorbancia 436 nanómetros sobre epsilon que viene siendo 29.3 sobre 1
sobre m por centímetro. Y también L viene siendo la longitud de celda, que en este caso se utilizaban de 1 centímetro la longitud de celda. En esta diapositiva se pueden observar los gráficos de tiempo versus la concentración de ABTS en molar. Y se puede observar también que se realizó la obtención de la ecuación de la línea recta, en este caso y igual a mx más b. Y se puede observar también un coeficiente de correlación, por lo cual nos indica que la gráfica para cada sistema está bien realizada. De acuerdo a los gráficos anteriores, se obtuvo la tabla número 3, en la cual se presentan las ecuaciones lineales de las rectas de cada sistema. Como sabemos, la pendiente para este tipo de gráficas es igual a la velocidad inicial, por lo cual tenemos las respectivas velocidades iniciales. Asimismo, se calculó también el orden de la reacción y sus parámetros cinéticos. En esta diapositiva, el objetivo también era el tiempo de vida media y la constante de Michaelis-Menten. Para eso, se hicieron nuevos gráficos utilizando la concentración molar del ABTS versus la velocidad inicial para cada sistema. Y del lado derecho pueden observar el modelo del primer orden y el modelo del segundo orden, donde se graficó el tiempo en segundos versus el logaritmo natural de la concentración. Y también se pueden observar las ecuaciones de línea recta con su respectivo coeficiente de correlación. En esta diapositiva también puedes ver el modelo de primer orden para el sistema número 2, también para el modelo de segundo orden del sistema número 2, así como para el sistema 3, tanto primer orden como segundo orden. También mostrando el coeficiente de correlación para cada gráfico. En esta diapositiva pueden observar el modelo de primer orden para la reacción de la lacasa del sistema 4, así como el modelo de segundo orden. Como una síntesis de todos los cálculos que se realizaron, se obtiene la tabla número 6, que vienen siendo las ecuaciones de primer orden obtenidas por método gráfico de los sistemas. En este caso, colocamos que son ecuaciones de primer orden porque en realidad, de acuerdo al coeficiente de correlación, pues nos indica que viene siendo una reacción de primer orden. Y se obtiene los valores de K, así como el tiempo de vida media, que el tiempo de vida media viene siendo calculado por logaritmo natural de 2 sobre el valor de K que ya tenemos, y aquí en la tabla pues se aprecia el valor total de cada sistema para los valores de K como tiempo de vida media. Se utilizó el modelo de Laine-Weaver-Borg para determinar la constante de afinidad, es decir, la Km, en donde se graficó 1 sobre la concentración en molar de ABTS versus 1 sobre la velocidad inicial, es decir, los inversos para cada parámetro, en los cuales se les trazó una línea de tendencia, en este caso tipo una línea recta, y se obtiene también la respectiva ecuación para cada sistema. Se pueden observar que varían un poco, pero tienen una línea muy bien determinada. Siguiendo con la presentación de los resultados, se obtiene que una nueva tabla en la cual se muestran los sistemas del 1 al 4 presentando la velocidad máxima y la constante de afinidad. Cabe destacar que la constante de afinidad viene en orden descendente desde el número 1 hasta el número 4. Ahora, prosiguiendo con la discusión de resultados, por medio de la utilización del método gráfico, se determinó que el orden de reacción para este experimento en general es el nivel 1, motivo por el cual se puede decir que la enzima, es decir, la concentración de la enzima es un factor determinante en la velocidad de reacción. Y el tipo de orden que se detectó fue porque el coeficiente de correlación en el modelo de orden 1 fue más próximo a 1, al valor 1 del coeficiente. También los resultados obtenidos de los sistemas 2 y 3 son iguales en la velocidad inicial. Esto se debe a que la concentración molar del ABTS viene siendo similar. En el sistema número 4, la constante de afinidad es menor en comparación con los demás sistemas. Esto se le atribuye a que la cantidad del buffer fue mucho menor en comparación con los demás. Esto quiere decir que la evidencia de la concentración en un agente amortiguador interfiere en la afinidad de la enzima.
es decir, hace como un efecto de impedimento estérico o un efecto en el atrape de los sitios activos de unión, de este caso de la enzima. También se tiene que considerar que el pH ácido favorece la actividad de la lacasa del hongo. Cabe mencionar también que en este experimento el pH y la temperatura no fueron factores que determinaran la velocidad de reacción. Del lado izquierdo se puede observar una imagen en la cual se obtiene el diagrama de reacción, en este caso del ABTS, con la enzima. El ABTS viene siendo el agente reductor y el agente oxidante viene siendo la lacasa. La lacasa actúa sobre el nitrógeno, que viene siendo como en el anillo tipo aromático, pero que no lo es, del lado izquierdo, en el cual la lacasa sustrae un electrón y por lo tanto se oxida. Sin embargo, el ABTS está reducido y está susceptible para otra reducción más. Se puede concluir entonces que la reacción entre la enzima lacasa y el ABTS es de orden tipo 1 con un factor de correlación de casi 1. Es muy bueno, es casi lineal. Este método es tan bueno, este sistema, que se utiliza actualmente como un método sencillo para evaluar la actividad antioxidante total en alimentos. Esto, esto nos indica pues que la velocidad de reacción va a estar en gran medida en función de la concentración de nuestra enzima. De esta manera concluimos con nuestro video. Gracias.